Ok, sean todos y todas muy bienvenidos a este último video de la unidad 9, en la cual estamos desarrollando el polémico tema del origen de la vida. Y aquí llegamos al final con la exposición de una teoría quizás, por lo menos yo no la conocía, ¿verdad? Si alguno de ustedes ya la conocía, por favor háganmelo saber en el foro, ¿sí? Va a ser muy interesante saberlo para mí, ¿verdad? O sea, vamos a tratar de nuevamente, y por último, seamos siempre mente abierta, incluso cuando seamos maestros, cuando tengamos alumnos al frente, tenemos que tener mente abierta, ¿verdad? Por si algún alumno nos dice pues alguna cosa con la que no estemos de acuerdo o alguna cosa nueva que nos impacte, ¿verdad? Debemos de siempre ser abiertos, analizar, conocer y tirar nuestras propias conclusiones fríos, sin pasiones, empáticamente, ¿sí? Ser siempre mente abierta. Entonces, a los señores, digámoslo así, a la comunidad científica ya le habían metido el primer gol. Ahí se los metieron con una pequeña amiba, ¿sí? Que demostró que definitivamente encontrar estadísticamente el tiempo que se iba a utilizar para encontrar ese ensamblaje de esos 20 aminoácidos, que fuera el primer aminoácido, ¿sí? Y de ahí partir para el ensamblaje del DNA y de todas las demás estructuras, formar la capa de doble lípido, ¿verdad? Para crear la membrana plasmática que tiene que ser semipermeable, tiene que ser selectiva. Entonces estamos lejos, pues. Entonces no hay una explicación. Ahora viene el segundo planteamiento y que con eso vamos a abrir la teoría del diseño inteligente, ¿verdad? Todos sabemos que las células tienen internamente un montón de aparatos, ¿sí? Que los científicos les llaman, ya les digo, se llaman máquinas moleculares. Estas máquinas moleculares, como este ribosoma, como esta enzima, ¿sí? Que van a formar, miren, estructuras internas, están programadas, pero que este es el DNA, ¿verdad? Sí, ahí vamos viendo la DNA, la polimerasa, ¿verdad? Que va dando vueltas y leyendo lo que es sacando el RNA. Entonces, estas máquinas por sí mismas son inertes, no tienen vida, pero todas juntas trabajan, ¿sí? Miren cómo se van uniendo los puentes, ¿verdad? Entonces, cada una de ellas, de estas máquinas metabólicas, no tienen vida, lo hacen todo como programado, pero ¿quién? ¿Qué fuerza? ¿Sí? Aún no se ha encontrado una explicación, ¿sí? Científica que diga qué es lo que mueve a estas máquinas metabólicas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que estas máquinas moleculares, perdón, son máquinas moleculares porque trabajan con moléculas, tengan ese performance, ese desempeño, ¿verdad? ¿Sí? Para que puedan realizar estos trabajos. Entonces, yo veo que ahí quieren medio explicar, ¿verdad? O sea, ¿quién hizo el diseño? ¿Quién? ¿Cómo? Entonces, ustedes vieron ahí que hasta hubo un premio Nobel que dijo, no, es que la vida vino de otro planeta, ya venía en un meteorito, sí, pero como dicen los mismos científicos, el planteamiento sería entonces ahora, en el lugar de origen, ¿quién hizo esto? ¿Quién le dio movimiento a estas máquinas moleculares?
por qué los aminoácidos se enrollan y forman la proteína. O sea, realmente es algo sorprendente, maravilloso, va más allá de todo lo que podamos pensar, ¿verdad? Y por aquí me voy a quedar, no quiero hablar más, pero cada uno de ustedes va a sacar su propia conclusión con respecto al origen de la vida en este último video. Así que por aquí vamos a comenzar el video. Ok. Espero que hayan disfrutado de Origen. Ha sido emocionante formar parte de un proyecto que aborda directamente las grandes preguntas que influyen profundamente en nuestra visión del mundo, a tantos niveles. ¿Cómo comenzó la vida? ¿Las interacciones aleatorias de materia y energía produjeron las primeras células? ¿O la vida solo puede explicarse como la creación especial de Dios? Durante los últimos 30 años, los avances tecnológicos han posibilitado a los investigadores a descubrir y visualizar la compleja red de máquinas biológicas que trabajan dentro de cada célula viva. Este conocimiento ha inspirado el desarrollo de una argumentación científica convincente a favor del diseño inteligente y el origen de la vida. Se trata de argumentos basados en la evidencia, la lógica y la razón. A continuación les mostraremos un cortometraje que explica los principios básicos de esta teoría, que algún día podría revolucionar cómo se entiende, se practica y se enseña la ciencia en todo el mundo. Cuando observo las máquinas moleculares o el proceso increíblemente complejo de división celular, me pregunto, ¿es posible que exista una inteligencia detrás de todo esto? ¿Que haya un plan y un propósito para esta estructura? La ciencia debería ser una búsqueda de la verdad acerca del mundo. No deberíamos prejuzgar lo que podría o no ser cierto. No deberíamos decir, no me gusta esta explicación, así que voy a dejarla de lado. Sino que al toparnos con un enigma en la naturaleza, deberíamos abordarlo considerando todas las causas posibles que podrían explicarlo. Una de las cosas que me molesta de la teoría de la evolución es que descarta artificialmente un tipo de causa antes incluso de considerar la evidencia. Y la causa que se descarta es la inteligencia. Desde finales del siglo XIX, desde la época de Darwin, debido en parte a lo que Darwin escribió en El origen de las especies, los científicos llegaron a aceptar cierto consenso, una definición de ciencia que excluía la posibilidad de considerar el diseño como explicación científica. Y ese consenso tiene nombre, se le llama naturalismo metodológico. Y simplemente significa que para ser científico uno debe limitarse a explicaciones que impliquen solo causas naturales. No se puede invocar una causa inteligente. Sin embargo, curiosamente, inferimos inteligencia todo el tiempo. Una parte de nuestro razonamiento cotidiano es reconocer los efectos de la inteligencia. Consideremos, por ejemplo, estos jeroglíficos grabados en las ruinas de monumentos egipcios. Nadie atribuiría las formas y la disposición de estos símbolos a causas naturales como tormentas de arena o erosión. En lugar de eso, los reconocemos como la obra de antiguos escribas de agentes humanos inteligentes. Un razonamiento similar nos hace concluir que las misteriosas figuras de piedra de las costas de la isla de Pascua no se formaron por obra del viento y el agua durante largos periodos de tiempo. Ni suponemos que las plantas crecen con estas formas reconocibles sin algún tipo de guía inteligente. Por supuesto, hacemos estas inferencias constantemente y sabemos que son correctas. Pero la pregunta es, ¿en base a qué hacemos dichas inferencias? ¿Cuáles son los rasgos que nos permiten reconocer la inteligencia? Recientemente, en un libro titulado La inferencia del diseño, el matemático William Dembski ha hecho un avance importante para la comprensión del argumento del diseño. Dembski ha identificado las características específicas de los artefactos que nos hacen reconocer una actividad inteligente. Llegué hasta aquí tratando de analizar cómo razonamos acerca del diseño. ¿Cuáles son los pasos lógicos por los que tenemos que pasar para concluir que existe diseño? Así que lo que intento hacer es establecer un criterio fiable, empírico, científicamente riguroso para
decidir si algo ha sido de hecho diseñado. Estaba analizando la lógica de esto y descubrí que se necesita en probabilidad y especificación el patrón correcto. Hacen falta patrones objetivos. Según Dembski, los seres humanos detectan correctamente la actividad inteligente siempre que observan un objeto o evento sumamente improbable, que también se ajusta a un patrón reconocible. Ese tipo de patrón se encuentra en las colinas negras de Dakota del Sur. Quien viaje por el oeste verá muchas formas diferentes en las laderas de las montañas, pero la mayoría no significa nada, son solo rocas con diversos patrones. Pero uno no suele ver las caras de Lincoln, Jefferson, Teddy Roosevelt y George Washington en las laderas. Únicamente se ven en Dakota del Sur. Y eso se debe a un escultor excéntrico que decidió homenajear a estos presidentes dedicando la mayor parte de su vida a cincelar sus caras en esa montaña. Ese patrón es improbable. La forma de una ladera cualquiera también es improbable, pero una ladera al azar no especifica nada. Pero sabemos que hubo 4 hombres que fueron presidentes de los Estados Unidos que tenían patrones particulares en sus caras, y los patrones de la ladera de la montaña de Dakota del Sur coinciden con los patrones de sus caras en otros lugares. Si alzo la vista y miro las caras, reconozco inmediatamente que coinciden con las caras de los 4 presidentes que he visto antes en billetes o retratos de la Galería Nacional o en fotografías de libros. Así me doy cuenta que cuando miro el monte Rushmore no solo encuentro una configuración de roca altamente improbable, sino una que coincide con un patrón independiente, lo que sin duda indica inteligencia. Tenemos poca probabilidad y especificación. Es diseño. En una playa, otro patrón improbable grabado en la arena ilustra cómo detectamos el diseño. Nadie inferiría que este mensaje fue escrito por el movimiento de las mareas, sino que, debido a las características de este patrón, identificamos las palabras como producto de una inteligencia. Ese orden improbable de elementos se ajusta también a un patrón independiente, en concreto a la forma de las letras que reconocemos del alfabeto y a palabras que sabemos del vocabulario de nuestro idioma. Así que la improbabilidad de ese orden preciso, más el hecho de que se ajusta a un patrón independiente, desencadenan la conciencia de que existe diseño. Este ejemplo sugiere que los criterios de William Dembski para la detección de diseño, improbabilidad y especificación son, en esencia, equivalentes a información. El tipo de información presente no solo en fotografías, textos y secuencias numéricas, sino también codificada en el software informático y las señales de radio. La capacidad de detectar información en transmisiones electromagnéticas ha hecho posible una búsqueda única de inteligencia. Desde hace más de 3 décadas, los astrónomos del programa SETI, de búsqueda de inteligencia extraterrestre, monitorizan señales de radio del espacio exterior intentando encontrar patrones que contengan información. Normalmente, los radiotelescopios reciben ruido al azar o señales repetitivas simples producidas de forma natural por estrellas, galaxias y otros cuerpos celestes. Pero los astrónomos reconocen que si alguna vez identificaran una señal que contuviera información, esto confirmaría la existencia de vida extraterrestre inteligente. Se ha especulado que alguna civilización extraterrestre podría haber intentado comunicarse utilizando el lenguaje universal de las matemáticas, tal vez mediante un patrón reconocible como una serie de números primos. No se puede obtener esa serie al azar, se necesitan complejidad o improbabilidad, muchos números primos, y también se necesita un patrón. Y tiene que ser el tipo correcto de patrón, no es un patrón impuesto. Es un patrón que está ahí objetivamente. Hasta la fecha, el programa SETI no ha detectado ningún patrón o información que indique la existencia de inteligencia en alguna galaxia lejana. Pero en otro universo, mucho más cercano, los científicos han descubierto una gran cantidad de información en el núcleo de la célula viva. El ADN tiene una estructura ideal para transportar información. En las A's, C's, T's y G's, las bases de la doble hélice del ADN, está el potencial para almacenar una cantidad tremenda de información. De hecho, no existe una entidad en el universo conocido
que almacene y procese información más eficientemente que la molécula de ADN. Una secuencia completa de ADN humano tiene 3.000 millones de caracteres individuales. El análisis de las regiones codificadas de la molécula de ADN muestra que sus caracteres químicos se encuentran en un orden específico que permite transmitir instrucciones o información detallada, como las letras en una oración con sentido o los dígitos binarios del código informático. Bill Gates ha dicho que el ADN es como un programa informático, solo que mucho más complejo que cualquiera que hayamos podido inventar. Y si lo reflexionan, aunque sea un minuto, es una observación altamente sugerente, porque sabemos que Bill Gates no emplea el viento y la erosión o generadores numéricos aleatorios para crear programas, sino ingenieros inteligentes, ingenieros informáticos. Así que todo lo que sabemos por experiencia sugiere que los sistemas ricos en información surgen del diseño inteligente. Pero ¿qué concluimos del hecho de que haya información en la vida, en cada célula de cada organismo? Ese es el misterio fundamental. ¿De dónde proviene esa información? Durante los últimos 15 años, el filósofo y científico Stephen Meyer ha trabajado en la respuesta a esta pregunta. Meyer ha desarrollado un argumento para demostrar que el diseño inteligente proporciona la mejor explicación del origen de la información necesaria para formar la primera célula viva. Forma parte de nuestro conocimiento básico el hecho de que los agentes inteligentes pueden producir sistemas ricos en información. Así que el argumento no se basa en lo que no sabemos, sino en lo que sí sabemos acerca de la estructura de causa y efecto del mundo. Sabemos actualmente que no hay ninguna explicación naturalista o causa natural que produzca información. Ni la selección natural, ni los procesos de autoorganización, ni el mero azar. Pero sí sabemos de una causa capaz de producir información, y es la inteligencia. Así que cuando la gente infiere diseño a partir de la presencia de información en el ADN, está haciendo lo que se llama en las ciencias históricas inferencia a la mejor explicación. De modo que al encontrar un sistema rico en información en la célula, en la molécula de ADN específicamente, podemos inferir que la inteligencia desempeñó un papel en el origen de ese sistema, aunque no estuviéramos ahí para observar cómo el sistema empezó su existencia. Hace 150 años, Charles Darwin revolucionó la ciencia con su teoría de la selección natural. Hoy esa teoría enfrenta un reto descomunal. El diseño inteligente ha desencadenado descubrimientos y un intenso debate acerca del origen de la vida en la Tierra. Y para cada vez más científicos, representa un paradigma. Una idea con el poder para, una vez más, redefinir los fundamentos del pensamiento científico. En el siglo XIX, los científicos creían que había dos entidades fundamentales, materia y energía. Pero al empezar el siglo XXI, surge una tercera entidad fundamental que la ciencia ha tenido que reconocer, que es la información. Y al encontrarnos con la biología de la era de la información, crece la sospecha de que lo que vemos en la molécula de ADN es en realidad fruto de una mente, fruto de una inteligencia, algo que solo puede explicarse con el diseño inteligente. Bueno, y de esta manera terminamos el ciclo con muchas dudas, con muchas preguntas, con unas contestadas, otras no contestadas, pero que es lo maravilloso de este tema, que es un tema tan profundo, tan vasto como el universo que no, al final nos quedamos pensando y realmente cómo se originó la vida. Tenemos una idea, tenemos algunas teorías muy, sí, pero realmente existen, como ustedes vieron, ciertos vacíos que ni la ciencia a esta altura, y si por eso me va a caer la sal de toda la comunidad científica, pues ni modo, al fin y al cabo, pues solamente soy un simple catedrático docente, ¿verdad? Pero existen ahí unos huecos enormes que la ciencia todavía no ha sido capaz de explicar. Creo que
la verdad, por eso que dicen que no existen las verdades absolutas, porque no está todo explicado, ni nadie es dueño de la verdad, ¿verdad? Porque volveríamos a lo vulgar, a lo que dicen, vea, traga más pinole el que tiene más saliva, y no es así. Cada quien ha expuesto sus puntos de vista y algunos convencen, otros no. Pero lo importante es que de esta unidad hayamos aprendido y hayan captado cuál es el mensaje, ¿verdad? Y una nueva manera de ver el mundo, de ver nuestra creación y ver que por encima de la ciencia, por encima de todo, la grandeza del hombre, hay una grandeza superior. Y por aquí me quedo. Muchas bendiciones. Que Dios nos proteja a todos y que esto pues no vaya a ser algo que vaya a ser una polémica. Yo en lo personal nunca he perdido el sueño pensando cómo se originó la vida, aunque hay personas que sí. Hay científicos que han pasado 20, 25 años estudiando, por ejemplo, la hélice de una bacteria para ver cómo se impulsan. Entonces hay que respetar, eso es respetable también, ¿verdad? Así que ni tanto, ni muy, ni tanta. Bendiciones.